Hola a todos, este es el primer video de nuestro taller de RESTful UX. En este video vamos a ver cómo comenzar el desarrollo del frontend de nuestra aplicación. El frontend es la parte de la aplicación con la que va a interactuar el usuario. Está compuesto por la interfaz gráfica, las pantallas, la lógica y el control de esas pantallas. Validaciones que podemos hacer sobre los datos que va a ingresar el usuario, etcétera, etcétera. Para este primer video es importante que hayamos completado el instructivo de instalación que está en el repositorio del taller. En los últimos puntos del instructivo vamos a ver que se nos pide conectarnos al frontend, al contenedor del frontend, y ejecutar un comando que vamos a ver que dice ng new cli y una serie de parámetros. NG es el nombre del CLI de Angular. Angular es el framework que vamos a utilizar para el desarrollo del frontend. Y un CLI es una interfaz de línea de comandos, es decir, básicamente es un programa que nosotros podemos ejecutar, que muchos frameworks y herramientas tienen, que básicamente nos ayuda a generar, en este caso, código dentro de nuestro framework, dentro de nuestra aplicación. Básicamente, este comando que se nos pide ejecutar en el instructivo genera un nuevo proyecto Angular con lo mínimo necesario para que podamos comenzar a trabajar. El último paso del instructivo, el paso número 12, nos pide que ingresemos esta dirección en el navegador o si directamente podemos seguir el link. Si salió todo como debería, una vez que seguimos el link, vamos a ver o deberíamos ver este mensaje de bienvenida. El link nos lleva a la dirección localhost, es decir, nuestra máquina, al puerto 4200, que es donde está atendiendo esta aplicación base que generamos con el comando que les comenté recién. Este mensaje de bienvenida simplemente nos dice que la aplicación corre correctamente y que estamos listos para comenzar con el desarrollo. Vamos a utilizar como herramienta de desarrollo Visual Studio Code, que es una herramienta con la que están familiarizados. Vamos a abrir el directorio de nuestro proyecto, que en este caso va a ser el directorio del taller, ¿sí? El directorio que clonamos en nuestras computadoras. Vamos a tener la carpeta frontend y dentro de frontend vamos a ver la carpeta CLI o CLI. Esta carpeta se llama así porque el proyecto se llama de esa forma, porque nosotros al CLI de Angular, ¿sí? Al comando ng, le dijimos que creara un nuevo proyecto y con este nombre. Y con lo cual, si cambiamos el nombre acá, el nombre del proyecto y por ende de la carpeta va a ser diferente. Abrimos esta carpeta en Visual Studio Code y vamos a ver la estructura básica de una aplicación Angular. Para destacar acá, importante para que tengamos en cuenta, el archivo angular.json que tiene una serie de configuraciones inherentes al proyecto. Por ahora no vamos a cambiar nada de esto. Y la carpeta src que tiene el código fuente de nuestra aplicación. Hay muchos archivos acá que vamos a ir viendo que van apareciendo archivos nuevos a medida que creamos los componentes de nuestra aplicación. Angular es un framework orientado a componentes. Que sea un framework de alguna forma implica que todo el código de nuestra aplicación y el desarrollo tiene que ir guiado por una serie de premisas que el framework nos impone. Esta aplicación, la aplicación de frontend, es una aplicación web. Esto quiere decir que se va a acceder a través de un navegador web. Yo voy a utilizar Brave, pero ustedes pueden usar Chrome, Firefox, Edge o el que sea de su preferencia y uso cotidiano. Cualquier navegador web puede reconocer o puede interpretar tres lenguajes particulares. Por un lado, HTML es el lenguaje de marcados que nos permite definir los componentes que se van a ver en la página. Si en cualquier página web nosotros usamos la función de inspeccionar, que seguramente tendremos, se nos va a abrir esta consola donde vamos a poder ver todo el esquema de tags que compone la página. ¿Sí? Todo lo que vemos acá, el navegador lo interpreta y lo muestra de determinada manera. El otro lenguaje que puede interpretar un navegador es CSS. CSS es el lenguaje de definición de estilos.
Esto quiere decir, por ejemplo, la tipografía que va a usar nuestra aplicación web o nuestra página, el tamaño de las letras y de los componentes, los márgenes, los colores, etcétera, etcétera. Incluso permite cosas bastante avanzadas como generar animaciones y cosas por el estilo. Y finalmente el tercer lenguaje que puede interpretar cualquier navegador web en la actualidad es JavaScript. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos sin clases, a contraposición con Java, débilmente tipado, es decir, las variables en JavaScript tienen tipos, pero esos tipos no se definen al momento de escribir el código, sino cuando se les asigna un valor a las variables, y ese tipo además puede cambiar durante la ejecución del programa. Es un lenguaje bastante libre que permite hacer básicamente todo lo que vemos hoy en la web y en las aplicaciones web, se hace con JavaScript. Pero al no ser tipado y al ser de una estructura bastante libre, es susceptible de que los programadores cometamos errores, sobre todo cuando no tenemos experiencia en el uso del lenguaje. Para solventar este problema, Angular utiliza como lenguaje de programación TypeScript. Si nosotros nos dirigimos a Visual Studio Code, a la carpeta del fuente de nuestra aplicación, vamos a ver que hay un componente base que está siempre en nuestra aplicación, se llama app. Dentro de este componente vamos a ver una serie de archivos. El archivo app.component.ts es básicamente la definición del componente, y vamos a ver que este archivo está escrito en TypeScript. TypeScript es un lenguaje que sí está orientado a clases, un lenguaje orientado a objetos, pero con clases, a diferencia de JavaScript, y que sí es fuertemente tipado. Entonces es, en ese sentido, un poco más parecido a Java. Tiene una serie de características que lo asemejan un poco más a Java. Ahora, como el navegador no entiende TypeScript, el navegador solamente entiende JavaScript, TypeScript no se compila ni se interpreta. Lo que se dice es que se transpila. La transpilación es una técnica que lo que hace es traducir o transformar un lenguaje en otro. Es decir, el código que nosotros escribamos en TypeScript va a ser traducido a JavaScript. Y ese código JavaScript que nosotros no escribimos directamente, sino que es traducido a partir del código TypeScript que sí escribimos, es lo que viaja al navegador y lo que termina interpretando el navegador. También es interesante notar en este punto que nuestro frontend va a tener un servidor web, en principio un servidor web de desarrollo muy básico, pero también útil para estas instancias de desarrollo, que viene dentro de un paquete de herramientas que viene incorporado en Angular, que es Webpack. El servidor de desarrollo de Webpack se usa solamente para desarrollo porque tiene algunas características que lo hacen un poco inestable quizás, y no es un servidor web completo como vamos a ver en el avance de la materia. Entonces está fuertemente desaconsejado utilizarlo en producción. Lo que tiene interesante es que a medida que nosotros vayamos modificando los archivos de nuestro proyecto, Webpack automáticamente va a monitorizar esos cambios, y cuando guardamos un archivo va a hacer esa transpilación automática y todo el proceso de despliegue de nuestra aplicación, porque poner en funcionamiento una aplicación web lleva una serie de pasos. Webpack los va a ejecutar automáticamente por nosotros y va a disponibilizar en el navegador. De hecho, la página del navegador se va a recargar automáticamente para que nosotros veamos los cambios que hemos ido haciendo en nuestro código fuente. El primer cambio que vamos a hacer para ver de alguna forma todo esto que hemos ido contando es modificar el template de nuestro componente. El template de nuestro componente es la definición de los tags HTML, y hay algunos otros tags que no son exactamente HTML, que son parte del framework. Y en el template nosotros definimos cuáles son esos tags, cuál es la estructura de nuestra página, entre comillas. Entonces, vamos a borrar acá, si nos fijamos, el mensaje bienvenida a nuestra aplicación está acá, dice welcome to, y hay un placeholder, un lugar donde va una variable, que en este caso se llama title. Y si vemos en el controlador, en el código de nuestro componente, vamos a ver que está definida esa variable title y que dice que le ponga el nombre CLI, ¿sí? Si yo aquí cambio
y guardo este cambio, cuando me dirija a la página voy a ver que automáticamente Webpack, como les había comentado antes, hizo todo el proceso de transpilar el código a JavaScript, de ejecutar todos los pasos del despliegue y recargar la página para que veamos inmediatamente los cambios que acabamos de hacer. A veces puede demorar un poco, a veces incluso se puede colgar. Es importante tener en cuenta que por ahí podemos hacer muchos cambios y este proceso de monitorización de archivos a veces genera cuelgues, entonces tenemos que estar atentos a que si no está recargando los cambios que ejecutamos, probablemente haya que reiniciar el contenedor para que reinicie el servidor de Webpack. Bien, el cambio que vamos a hacer en principio es reemplazar estos tags por algo un poco más elaborado. Vamos a generar un elemento div. Vamos a poner unas clases CSS. Una clase CSS es básicamente un conjunto de estilos que se aplican a los elementos con una cierta lógica. Ustedes pueden probar no poniendo alguna de estas clases o probando con otras y van a ver cómo se modifica el look and feel de la aplicación, es decir, cómo se ve y cómo se comporta la aplicación web, la página de nuestro sistema. Yo voy a poner una serie de estilos que sé que funcionan en este caso. La mayoría de los tags HTML tiene un tag de apertura y un tag de cierre. El tag de apertura lleva o puede llevar una serie de propiedades o no. En este caso le estoy poniendo una propiedad class con esos estilos que les comentaba. Y finalmente el tag de cierre se llama igual que el tag de apertura, pero tiene una barra al principio. Bien, lo siguiente que voy a poner es un header de nivel 5. También le voy a poner una clase CSS o un conjunto de clases. Todas las clases se pueden poner separadas por un espacio. Y lo que vamos a lograr con esto es la primera página de nuestra aplicación. Esta aplicación está hecha en base a un ejercicio que se llama Print the Bill. Luego vamos a ver exactamente de qué se trata. El otro componente que vamos a poner es una barra de navegación. Esta barra de navegación va a servirnos como menú de nuestro sistema y también requiere de una serie de estilos que de nuevo ustedes pueden probar qué es lo que pasa si cambian o modifican alguna de estas clases. Bien, cerramos la barra de navegación, recuerden, con el mismo tag pero al inverso, con la barra delante, y acá vamos a poner un link. Los links en HTML se colocan con este componente que es simplemente con una A, este tag. Vamos a ponerle una clase para darle determinado estilo y luego le vamos a definir el link, a dónde apunta. Por ahora no lo vamos a hacer apuntar a nada, simplemente vamos a poner un numeral. Este link va a decir place y de nuevo tenemos que cerrar el tag con el mismo tag con la barra delante. Una vez que guardamos esto, nos dirigimos a la página, vemos que Webpack ya recargó nuestra página y nos está mostrando lo que acabamos de escribir. Un título y una barra de navegación que por ahora tiene esta forma y con un link a place que simplemente agrega un numeral en la barra de direcciones. A continuación vamos a modificar los estilos de nuestra página agregando una serie de librerías. Para eso nos vamos a dirigir a la línea de comandos, tenemos que estar parados en el directorio del taller y acá vamos a conectarnos al contenedor del frontend con el script LPL que está provisto dentro del taller, el comando sh y la opción frontend. Una vez que estamos dentro del frontend, nos vamos a cerciorar de que estamos en la carpeta del proyecto. Esto haciendo ls tenemos que poder ver el archivo angular.json
Y luego vamos a instalar mediante el comando npm i o install, pueden escribir la palabra completa también, Bootstrap. Bootstrap es una librería que tiene una serie de componentes HTML y de estilos y de comportamientos ya predefinidos. Fue creado por Twitter, la interfaz de Twitter está construida con Bootstrap, y tiene la particularidad de que permite construir interfaces web de manera responsiva. Esto significa que esas interfaces se pueden adaptar a distintas resoluciones y tamaños de pantalla, entre otras cosas. Una vez que instalamos Bootstrap, vamos a instalar otra librería que se llama Font Awesome, que también tiene una serie de estilos interesantes y además tiene unos iconos que nos van a servir en el desarrollo. Una vez que instalamos las dos librerías, vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a dirigirnos al archivo styles.css. Aquí vamos a definir los estilos de nuestra aplicación. Pero lo primero que queremos hacer es importar los estilos que corresponden a las librerías que acabamos de instalar. Entonces, vamos a hacer así, vamos a ponerle dónde está el estilo que queremos importar. Ahora vamos a ver de dónde salen estos archivos. Y una vez que vayamos incorporando los estilos, vamos a ver que nuestra aplicación empieza a cambiar, ¿sí? Automáticamente Webpack recargó todo y este link ya aparece de una manera diferente y el título también, lo que nos indica que el estilo fue tomado correctamente. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar los estilos de Font Awesome. Bien. A continuación vamos a ver cómo se crea un componente en Angular. Nuevamente tenemos que dirigirnos a la línea de comandos. Debemos haber quedado dentro del contenedor del frontend, o si no podemos volver a ingresar con el script lpl y vamos a usar el CLI de Angular. Recuerden este comando ng que admite una serie de opciones y parámetros. Vamos a utilizar la opción generate. Le vamos a decir que queremos generar un componente y que ese componente se va a llamar home. Le damos enter y Angular nos avisa que creó un archivo en la carpeta home que se llama home.component.ts. Si volvemos a Visual Studio Code, vamos a ver que tenemos una carpeta nueva, home, y esa carpeta home tiene efectivamente un archivo que se llama homecomponent.ts. Muy bien. Este componente nosotros queremos que sea la vista por defecto de nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si acá arriba tenemos el título y un menú que vamos a ir construyendo, en el medio de nuestra aplicación vamos a ir viendo los componentes que se van cargando con los links de este menú. Pero en el directorio raíz de nuestra aplicación, es decir, solo localhost 2.4200, vamos a querer ver un mensaje de bienvenida. Ese mensaje de bienvenida lo va a presentar el componente home. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos vamos a dirigir a un archivo que se llama app.routes.ts. Este archivo lo que tiene es la lista de rutas que va a utilizar el ruteador de Angular para dirigirnos a cada uno de los componentes. ¿Qué es una ruta? Bueno, es lo que nosotros vayamos escribiendo o direccionando con links que va a aparecer acá en la barra de direcciones. La ruta principal, por llamarla de alguna forma, va a ser nuestra ruta vacía, entonces la vamos a referenciar con un atributo path. Fíjense que este atributo routes tiene un tipo específico que se llama routes, que ven que acá lo estamos importando desde el Angular, el router de Angular. Es un arreglo
en TypeScript como en JavaScript también, vamos a ver que los arreglos se referencian de esta forma, con un corchete que abre y un corchete que cierra. Y este arreglo adentro tiene objetos que se referencian con una llave que abre y una llave que cierra. El path o la ruta que queremos referenciar, queremos rutear, es la ruta vacía. Y la queremos rutear a un componente que se llama Home Component. Fíjense que Visual Studio Code me va completando automáticamente, o me va sugiriendo con qué completar esto. Si yo lo hago así, además me incluye el import del componente. Vamos a recargar acá. Y si venimos acá, fíjense que todavía no aparece el mensaje de bienvenida del componente, ¿sí? Acá esperaríamos encontrar este mensaje que aparece acá, que es lo que tiene el template del componente. Debería decir Homeworks, pero para que aparezca, nosotros tenemos que decirle a Angular dónde queremos que el ruteador cargue el componente que estamos referenciando a través de la ruta. Acá no tenemos esa referencia, con lo cual la tenemos que agregar. Vamos a incorporar un div nuevo, lo vamos a poner aquí adentro. Ese div va a tener una clase SSS que se va a llamar container, es una clase de Bootstrap. Cerramos el div y aquí adentro ponemos un tag especial de Angular que se llama router outlet, que básicamente indica a dónde va lo que vaya sacando el ruteador. Una vez que incorporemos esto, vamos a volver al navegador y vamos a ver que ya se cargó el mensaje de bienvenida de nuestro componente home. Bien, a continuación vamos a modificar el componente home. Para modificar el componente home, como hicimos con el componente básico del app, lo único que vamos a hacer es escribir o reemplazar en el template una serie de tags con lo que queremos que incluya. Vamos a cargar un div con, de nuevo, una serie de clases. Acá pueden jugar modificando y cambiando y sacando y agregando clases. Cerramos el componente div. Adentro vamos a agregar un título con su respectiva clase. Le vamos a poner bienvenido a print.reveal y vamos a cerrar el tag h1. Le vamos a agregar un tag nuevo que es un párrafo. Y le vamos a poner un mensaje. Este es el frontend de nuestra aplicación. Cerramos el párrafo y tenemos nuestro mensaje de bienvenida de nuestro componente home, convenientemente ruteado a la raíz de nuestra aplicación. Vamos a mover esto afuera, que creo que va a quedar mejor. Y efectivamente queda un poco mejor. Bien, hasta aquí lo que hemos visto es cómo acceder o cómo comenzar el desarrollo de nuestra aplicación Angular partiendo del instructivo convenientemente finalizado. Hemos visto cómo modificar el template de un componente en Angular, cómo modificar las rutas de nuestra aplicación, cómo generar un componente nuevo, cómo instalar algunas librerías y cómo incorporar estilos de esas librerías en nuestra aplicación. En el siguiente video vamos a ver cómo generar un nuevo componente en el cual ya vamos a incorporar algunos otros elementos visuales y de comportamiento que nos van a interesar para el desarrollo.